La hierba junto al sendero quedó salpicada de rojo. No fue una pintura, fue una urgencia. El jinete yacía con la cara vuelta hacia el cielo, la boca reseca, el sombrero aplastado a un lado. Cuando Eleanor Hale vio la mancha, no pensó en reputaciones ni en historias de pueblo. Pensó en pulso y respiración, en vendajes y en cómo sostener la vida hasta que la vida pudiera sostenerse sola. Había llegado a Silver Ridge una semana antes, con un baúl nuevo y una maleta pequeña, con el miedo y la esperanza de quien aprende a comenzar otra vez. Había cerrado la puerta del pasado en una ciudad que nunca nombraba en voz alta, evitaba los espejos y los reflejos, y llevaba bajo la blusa una cicatriz que bajaba como un río seco por el antebrazo derecho. Llevaba también manos que habían aprendido a no temblar, aunque aún le costase respirar profundo bajo la luna. Se decía que en el valle, con sus colinas peladas y las vetas oscuras que asomaban en las laderas, podría ser maestra. Podría enseñar a leer a los niños, a contar con dedos, a escribir cartas. Podía hacer eso y nada más, pero no iba a permitir que nadie muriera a su lado sin intentar algo. Caleb Rowe tenía un ojo gris como grava mojada y la mandíbula de quien ha trabajado con las manos desde chico. Cuando Eleanor se arrodilló junto a él, la sangre no era grotesca, era un signo de que el tiempo contaba. Le palpó el cuello, encontró el pulso débil y fue directa como siempre. Quitó el chaleco, presionó, limpió con agua fría de la cantimplora, dobló la camisa para improvisar una compresa. Sus dedos olían a jabón viejo y a hierba. En la cara del hombre había incredulidad antes de gratitud. «No vamos a quedarnos aquí», dijo ella, y la voz no tuvo miedo. Lo metió en su carro empujando con una fuerza que lo sacó del asombro. La escena tardó apenas un minuto, pero para los que la contemplaron desde lejos, fue una traición a las reglas no escritas del pueblo. En Silver Ridge, los forasteros debían pasar de largo o alojarse en la hostería de Mary Chen y pagar con silencio las noticias. Pero una mujer que atendía a los heridos por instinto no pedía permiso. El carruaje crujió hasta el rancho que Eleanor había alquilado, una casa de madera con la pintura desgastada y un porche que olía a tabaco seco y a barniz. Allí, a la luz de una lámpara de aceite, Eleanor abrió el saco de Caleb y vio lo que esperaba y lo que no. Cortes limpios de roca en la pierna, un golpe en el torso que le dejaba la respiración en hachazos, polvo negro incrustado en uñas y piel. Nada que una mano experta y algunos riesgos no pudieran intentar remediar. Caleb despertó entre vendajes y los susurros de Eleanor. Lo miró como si quisiera hacer un inventario de daños y sobre todo de deudas. «¿Quién eres?», preguntó, con la voz como arena. «Eleanor Hale, enseño en la escuela del pueblo». «¿Eres de por aquí?», respondió ella, con la calma que se gana en hospitales de campaña y en noches de guardia. «Lo era», dijo él. «Soy Caleb Rowe. Mi hermano y yo». Se quedó corto, como si las palabras le pesaran más que la fatiga. Cuando el rumor del rescate llegó a Silver Ridge, se partió en dos: los que aplaudían en secreto la valentía de la mujer y los que veían en su gesto un peligro. Victor Langford, que nunca pisaba la cantera sin llevar guantes blancos y un bastón de nogal, no faltó al juicio silencioso de la plaza. Langford era así. Pulcro, de mirada calculadora, dueño de la mina que alimentaba la prosperidad y el temor del valle. Para algunos era la mano que traía jornales, para otros, la sombra que hacía que las facturas del pueblo parecieran agradecimientos forzados. Cuando oyó que Eleanor había traído a un desconocido malherido a su rancho, apretó el puño sobre su bastón y dijo el tipo de cosas que no necesitaban voces altas para hacer daño. Mary Chen, de la hostería, fue la primera en cruzar la calle con una bandeja de galletas. Había visto demasiadas vidas pasar por su comedor para que los chismes la inmovilizaran. Abrió la puerta del rancho como si fuera una extensión de su propia cocina, con la calidez de quien sabe que la comida y la palabra son remedios que no pide receta. «Tienes pulso, muchacho», dijo, al tiempo que dejó la bandeja sobre la mesa de madera. «¿Cómo te llamas?» «Caleb», murmuró él. Rowe, Jaime, el hermano menor de Caleb, llegó más tarde, con ojos grandes y la ropa manchada de carbón. Trajo noticias en forma de susurros. Dijeron que la galería se vino abajo. Dicen que a Caleb lo encontraron donde no debía. Dicen que Langford quiere un chivo expiatorio.
Jaime hablaba rápido, con las palabras todavía empañadas por la incredulidad y el miedo. No lo culpaban de ambición. En el valle, la ambición era algo que moría jóvenes o se convertía en deudas. Eleanor no era ingenua, había visto la manera en que el poder doblaba las palabras, había visto cómo en los hospitales de la guerra se buscaban culpables para que nadie mirase al que mandó los hombres a morir sin balas suficientes, pero tampoco iba a dejar que la desesperanza la encolerizara sin causa. Curar era su oficio, pero también su forma de justicia. Si alguien estaba herido y podía ser salvado, ella lo salvaría. La palabra peligrosa no le cabía en la boca, porque en el pueblo la peligrosidad se entendía como violencia. Para Eleanor, ser peligrosa era no retroceder cuando alguien poderoso quería tapar la verdad por conveniencia. La primera noche, cuando el rancho se quedó en silencio y la lámpara titiló sobre la mesa, Eleanor se quitó la camisa con la torpeza de quien no puede mirar sus cicatrices sin que vuelvan a contar su historia. La marca en su antebrazo, esa línea blanca que cruzaba la piel como una costura, le recordó la lumbre, los gritos, la nieve de una tierra que ya no era la suya. Se obligó a lavarla con agua fría, a pasar la yema de los dedos sobre la piel hasta que el dolor fue solo un recuerdo y la costumbre la devolvió a la tarea de atender. No se permitió pensar demasiado en la culpa. La culpa, entendía, es a veces una moneda que las manos del pasado siguen pidiéndole prestada. Caleb dormía y soñaba con galerías que se cernían como bocas. En el amanecer, cuando la niebla todavía pegaba la ciudad a las colinas, despertó y la mirada que tuvo fue un mapa. Preguntas sin palabras, aristas. Había algo en su manera de observar el mundo que hablaba de la tierra y de las piedras, de cómo se fracturan los muros por dentro mucho antes de que lo hagan por fuera. Le contó a Eleanor, en frases cortadas, de la negligencia de algunos capataces, de cómo a veces las vetas aparecen y el dinero manda construir sin sostener. No dijo Langford con odio, lo dijo con resignación, pero la firma de la resignación en su rostro fue un llamado para Eleanor. Si había una línea de gente que sufría por la codicia, debía perseguirla. La junta escolar fue el primer lugar donde la tensión tomó voz pública. El salón de clases tenía bancos de madera, tizas gastadas y un mapa del territorio que nadie consultaba, salvo cuando Eleanor marcaba con tiza la geografía de lecturas. Esa tarde, sin embargo, las palabras no fueron de gramática sino de juicio. Langford apareció con traje oscuro, la sonrisa medida de quien sabe que su nombre pesa. El sheriff Porter, con su sombrero ladeado, miraba como si no quisiera mojarse más de lo necesario. El pueblo acudió a ver si la historia cambiaría el orden natural de las cosas. Eleanor habló claro, con la firmeza de alguien que ha visto morir a hombres por indiferencia y no por falta de manos. Dijo que había salvado a un hombre porque la vida no debería ser un privilegio del poderoso. No ofreció conspiraciones ni gritos. Explicó lo que hizo, cómo encontró a Caleb, qué heridas vio, cómo lo trajo al rancho. La mayor parte de la sala escuchó en silencio. Algunos asintieron con la cabeza, otros fruncieron el ceño, y algunos, los que llevaron sus bolsillos llenos de deudas y sus cuentas dependientes de la mina, miraban con los ojos de quien ya había escrito su veredicto. Langford respondió con una cortesía que pesaba. Había muerto un minero la semana anterior en un derrumbe. La noticia había soplado en silencio desde los túneles hasta las tiendas. Era un hecho y había que atribuirle una causa. Langford, con la mirada fría, dijo que la empresa no escatimaba en seguridad, que las responsabilidades se habían de aclarar y que confiaba en la ley. Detrás de su voz hubo una insinuación, que aquel hombre, Caleb, había estado donde no debía, que la culpa debía ser clara y rápida, para que la mina siguiera produciendo sin escándalo. La sala quedó dividida. Se dijo el nombre de la víctima como quien dice una regla, Robert Mason. Fue un rumor que circuló con la ligereza de una mecha encendida. La madre de Robert, que asistía con un pañuelo en la mano, no encontró consuelo en la palabra investigación. Quería cuentas claras. Langford ofrecía números y datos. Eleanor ofrecía atención y un pulso. Eran dos formas de responder al mismo dolor. Al salir, Eleanor encontró a Dr. Morrison bajo el porche de la iglesia con la chaqueta remendada y una expresión que mezclaba fatiga y curiosidad. Morrison había sido cirujano en la ciudad años atrás.
La vida le había devuelto a Silver Ridge como médico retirado, con manos que no olvidaban suturas. Fue el primer hombre con título que miró a Eleanor sin calcular lo que podía costarle. «Hay más de lo que se ve», dijo él, inclinando la cabeza. «Si quieres pruebas de que aquello no fue solo mala suerte, tendrás que buscarlas, y la búsqueda no es cómoda». Eleanor escuchó la advertencia como quien acepta el viento que viene de la montaña. Cortante, inevitable. No era solo por Caleb, era por la verdad de cómo se manejaban las cosas en ese valle. Morrison le ofreció un papelito arrugado con nombres y horarios. Había notado irregularidades en los registros de la enfermería de la mina, cosas que un ojo acostumbrado podría ver. No eran documentos concluyentes, pero eran hilos. Hilos que, si se tejían, podían formar una imagen distinta de la que Langford vendía. Esa noche, Eleanor se enfrentó a sus propias pesadillas como a un viejo enemigo. Soñó con hombres bajo tierra que llamaban en silencio, con rocas que tenían bocas y con un jefe que se lavaba las manos después de cada caída. Despertó con la sensación de que su corazón latía en la garganta. Sus manos temblaron mientras prendía la lámpara. No era el temblor de las manos que solo acudían a la curación. Era un temblor más profundo, restos del pasado, que le recordaba la fragilidad de los cuerpos y el peso de la memoria. Se sentó en el porche y miró el arroyo que corría detrás del rancho, brillante como una línea de plata bajo la luna. El agua prometía una continuidad que la ciudad no ofrecía. Pasaba, limpiaba, seguía. Pensó en cómo el arroyo podía curar el polvo de las botas y cómo a veces una corriente era capaz de erosionar una piedra más obstinada que el fuego. En los días siguientes, la vida en el rancho se convirtió en una gramática suya. Curas nocturnas, compresas, conversación a medias con Caleb y las visitas prudentes de Mary y Jaime. El pueblo mantuvo el rumor como si fuese una tela. La tensión era una costura que podía romperse en cualquier momento. Langford acortó las sonrisas y extendió las visitas formales. Hizo una donación a la iglesia y se ofreció a financiar una nueva aula, medidas que, como un barniz, buscaban tapar las grietas. Caleb, a medida que recuperaba peso y color, mostró una mezcla de gratitud y desconfianza. No era un hombre de muchas palabras. Su silencio, sin embargo, no era vacío. Entre ellos se tejió una cercanía recogida de gestos. Una taza de sopa compartida, la manera en que él se esforzaba por no ser una carga, el modo en que ella cosía un botón y le marcaba la voluntad con la puntada. Sus conversaciones, cortas y directas, a menudo se convertían en confesiones a medias. Caleb habló de la mina, de cómo a veces el capataz, John Spencer, preparaba números para que la producción pareciera mayor de lo que la tierra estaba dando. Dijo que había advertido grietas, que había pedido retranqueos y que no siempre le hicieron caso. No pidió perdón por la tragedia, no había orgullo en su voz, solo la honestidad de quien sabe que la tierra le debe mucho y a la vez le reclama. John Spencer, el capataz, apareció una tarde con la ropa manchada de barro y la expresión de quien lleva una conciencia compartida. Habló en voz baja, como quien se arrastra entre las sombras de la responsabilidad. Dijo que había cosas en los pedidos de material que no cuadraban, que algunos pernos habían llegado de menor calidad y que quien firmó las órdenes no era un hombre de las galerías, sino de números y de papeles. John no acusó en público. No lo haría. Pero le dejó a Eleanor una palabra, firma, un papel firmado por manos que nadie en la mina querría ver señaladas. Las firmas, entendió Eleanor, hablaban de complicidades que no siempre se encajaban en la moral de las aldeas. El rumor, que al principio era una chispa, comenzó a prender otra vez con más fuerza cuando una joven del pueblo encontró en la orilla del arroyo un papel arrugado que llevaba el sello de una casa de suministros de Denver. Era una factura de pernos, con nombres tachados y otro nombre al final. Robert Fletcher, ingeniero de Langford. La noche que Eleanor sostuvo esa factura bajo la lámpara, supo que encontraría en la ciudad la pieza que faltaba. Antes de partir, sin embargo, hubo un enfrentamiento en la misma junta escolar que se volvió más áspero. Langford, con voz pulcra, decidió que era momento de presionar para que la comisión actuara. Afirmó que la minoría de las voces que defendían a Caleb ponían en peligro los jornales y la paz del pueblo. Marshall Carter, representante federal de paso por el valle, observó con la distancia de quien no quiere tomar partido.
El sheriff Porter, por su parte, se mostró en ocasiones conciliador y en otras evasivo. No podía negar la presión de la empresa, pero tampoco quería la culpa de un error que costara la vida en las listas de impuestos. Eleanor, frente a ese panel de miradas medidas, alzó la voz de la única manera que le parecía honesta, con hechos, no con gritos, no con promesas. Leyó en voz alta lo que John le había mostrado, números mal encajados, pedidos que no cuadraban, una factura que no pertenecía a la mina de ese mes. No eran pruebas de culpabilidad definitiva, pero sí eran hilos que podían llevar a la verdad. La sala se llenó con un silencio que no era de acuerdo santo sino de sorpresa. Langford sonrió con la misma cortesía helada. «Eleanor», dijo, «usted hace bien en preocuparse, pero la ley tiene su curso. No podemos permitir que un arranque de pasión dicte lo que se resuelve con documentos y peritajes». Ella lo miró, y lo que vio fue una decisión. Langford no permitiría que lo que él llamaba su orden se viera perturbado por la emoción de una forastera. No retrocedió, no tenía por qué hacerlo. No se trataba de demostrar que tenía razón personal, se trataba de demostrar que la verdad, por sencilla que fuera, merecía ser escuchada. Antes de marcharse al rancho esa noche, Mary Chen se acercó con una bolsa de pan y un gesto que era más que comida. Era alianza. «Nos necesitamos», dijo ella. «No es que te crea más peligrosa, Eleanor, es que te creo capaz. Y eso da miedo a los que prefieren manejar todo desde arriba». La frase quedó flotando, porque peligrosa volvía a su oído con otro sentido, la capacidad que tiene una persona para no doblegarse ante la corrupción. Eleanor no era una figura de fuerza bruta. Su peligro era su determinación, la atención que prestaba a lo pequeño, a la sutura que, bien hecha, evita que las cosas se rompan. Al amanecer de la partida hacia Denver, Eleanor clavó la mirada en el arroyo una vez más. El agua no opinaba, seguía su curso, rozando piedras, formando cristal donde antes había lodo. Caleb se incorporó con dificultad, su figura aún no recuperaba la totalidad de su vigor. Jaime le trenzó el pelo a su caballo con manos que no querían soltar la esperanza. La mayor parte del pueblo había guardado su respiración. El viaje significaba exponerse a la ciudad, a sus plumas y sus periódicos, y a la posibilidad de que todo lo que habían hilado fuera arrancado de un tirón. Antes de subir al carro, Eleanor recogió una bota de cuero vieja y la llenó de agua fría. Sostuvo la bota en sus manos, miró la cicatriz en su brazo y pensó en las filas de heridos que había atendido, en las noches en las que la vida se quedaba en un hilo y en cómo, a cada gesto de cura, su miedo se convertía en una herramienta. Sus cicatrices no eran solo marcas, eran mapas. Le habían enseñado qué puntos apretar, qué palabras decir, cuándo retroceder y cuándo no. Le habían enseñado a soportar miradas, murmullos y a sostener la rectitud como quien sostiene una carga que no es propia, pero que merece ser llevada. Caleb se acercó y colocó la mano sobre la suya, en silencio. No era una promesa temeraria, sino una alianza sin palabras. Jaime los miró con la mezcla de temor y orgullo de quien ve que la vida se atreve a cambiar de manos. Mary vino a despedirlos con una sonrisa que a la vez era un aviso. «No estéis solos». Mientras el carro se alejaba por el sendero que subía hacia la ruta principal, Eleanor se permitió, por un instante, mirar atrás. Silver Ridge quedaba, con sus chimeneas de humo y su iglesia humilde, como un blanco en el horizonte. Sabía que el viaje a Denver no solo era físico. Era un paso hacia abajo, hacia donde uno encuentra periodistas de ciudad que imprimen su propio veredicto, y hacia el ruido de papeles que, si se combinan, pueden abrir puertas cerradas por manos poderosas. No sabía aún qué encontraría en la ciudad, solo sabía que sus cicatrices, esas que la perseguían en noches de insomnio, ya no eran heridas únicamente para esconder, eran instrucciones. Y cuando el cielo, más claro ahora que el carro avanzaba, dejó ver las primeras nubes altas, Eleanor pensó que, en un lugar como aquel, el coraje se medía en la suma de gestos pequeños y continuos. Sus manos, una vez temblorosas, ahora agarraban la rienda con firmeza. No porque la ira la condujera, sino porque la verdad necesitaba a alguien que no se asustara ante la página en blanco. Si te atraen las historias de coraje y verdad, suscríbete y acompáñame en lo que viene. La llegada a Denver fue un choque de ritmos.
El viento del camino cedió ante un rumor de ruedas y pies que no paraban, ante la enorme respiración de una ciudad que se alimentaba de noticias. Para Eleanor, la urbe era una esquina nueva del mapa, una red de casas altas, de imprentas con olor a tinta fresca y oficinas donde las palabras tenían precio. Caleb, todavía cojo, miraba las aceras con la misma mezcla de respeto y distancia con la que miraba las vetas de una galería, conocedor de lo que significaba la fatiga, curioso de lo que podía aportar la ciudad a una causa rural. Entraron en la oficina del periódico con la discreción de quien pide refugio. El editor era un hombre de bigote fino y mirada rápida. Se llamaba Thomas Hale, no pariente, aclaró con una sonrisa que parecía heredada por un apellido corriente, y llevaba un pañuelo al cuello que nunca se quitaba, aunque hiciera calor. Las noticias eran su oficio y tal vez su juramento. Cuando Eleanor desplegó la factura arrugada, los nombres tachados y el sello de la casa suministradora, no pidió promesas, pidió que la verdad tuviera voz más allá de la plaza del pueblo. No prometo veredictos, dijo el editor. Prometo que esto se lee y que lo leerá más gente que la que obre por el rumor. Si hay un hilo, lo seguimos. Los reporteros trabajaron con la precisión de quienes encuadernan historias, cotejaron sellos, telefonearon a la estación telegráfica, a los registros de la casa proveedora y pasaron horas frente al papel carbón. La pieza que saldría 3 días después hablaba de anomalías en los pedidos de hierro, de documentos que resumen una práctica que favorece el beneficio sobre la seguridad. No era un veredicto, era una luz que encendía más ojos. Mientras tanto, en Silver Ridge la reacción había tomado formas previsibles y otras inesperadas. Langford apretó tuercas con palabras suaves y acciones contundentes. Contrató abogados, multiplicó donaciones con su firma y multiplicó además las miradas amenazantes contra quienes dudaban de su buen hacer. En la posada, las conversaciones eran rápidas, como quien mide riesgo y conveniencia. A la salida de misa, algunos vecinos no cruzaban la calle con curiosidad, sino con cálculo. Aún así, hubo quienes empezaron a llamar a Eleanor por la noche con confianza febril. ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Hay algo que podamos hacer? Mary Chen fue la primera en organizar pequeñas colectas para costear copias de documentos, y John Spencer, desde la mina, consiguió unos recibos más que hablaban y menos que declaraban. La noche antes de que el artículo saliera, Eleanor no logró dormir. Había vuelto a los viejos ecos, el silbido lejano del metal, las caras que no se veían, la sensación de que a veces las paredes se acercan. Se sentó en la escalera del tren de la estación y miró la vía como si pudiera leer en sus traviesas la historia de cada decisión. No era el coraje de la fogosidad lo que la movía. Era la fatiga de ver la injusticia repetirse y la convicción de que alguien tenía que empezar a romper esa costumbre. El artículo se imprimió en la mañana y corrió como aceite. En Silver Ridge, vecinos que miraban la portada con una taza de café temblorosa, vieron por primera vez los nombres impresos. Robert Fletcher, ingeniero. Facturas con fechas. Órdenes que pedían menos de lo necesario. Para algunos, fue suficiente para sembrar duda. Para Langford, fue el inicio de un contraataque. Ordenó que los alguaciles pusieran en marcha una investigación paralela, y en la tarde siguiente, con la eficiencia del que no quiere sorpresas, Caleb fue arrestado bajo la acusación, formal y pública, de negligencia grave y de haber estado en lugar prohibido en la mina el día del derrumbe. La palabra culpable flotó por el pueblo como una campana. Eleanor sintió que el suelo desaparecía debajo de ella, no por el miedo a perder a Caleb, aunque también, sino por la sensación de que la verdad era una empezada que alguien podía cerrar de forma tajante con una orden. Aquella noche, mientras los pasos de Caleb se alejaban hacia el calabozo, en medio de miradas que no sabían si aplaudir o condenar, Eleanor comprendió que la prensa había abierto una ventana, pero que la fuerza de los hilos aún dependía de pruebas que resistieran en una sala de justicia. No fue la acusación lo que la paralizó. Fue la velocidad con la que la maquinaria del poder podía girar. Langford utilizó su influencia para acelerar la diligencia, impugnó testigos, habló con jueces y acercó a Marshall Carter como si el peso federal pudiera cerrar la boca del pueblo.
El sheriff Porter, que hasta entonces había permanecido ambivalente bajo la sombra de la empresa, se encontró entre la lealtad a la ley y la presión silenciosa de un magnate que financió las obras del valle. La comunidad se fracturó en dos: quienes veían en Caleb a un buen hombre atrapado, y quienes, temerosos de perder empleo o crédito, preferían la seguridad de una mina intacta. Jaime, que cada noche llevaba una vela a la puerta del calabozo, fue la imagen de una familia cuya esperanza pendía del hilo más fino. Eleanor no desistió. Reunió documentos, cartas y facturas. Buscó testigos. Fue a la oficina del notario en Denver para autenticar firmas. Dr. Morrison preparó un informe médico que no solo hablaba de la lesión de Robert Mason, el minero fallecido, sino que describía con precisión cómo ciertas ausencias de refuerzos y el uso de pernos de baja calidad incrementan el riesgo de derrumbe. John Spencer, pese al miedo, aceptó hacer una declaración sellada y entregó otra copia al editor del periódico. Cada acta que conseguían era como colocar una piedra en un puente que, aunque frágil, permitiría cruzar la acusación de Langford hasta un tribunal imparcial. Las noches previas al traslado de Caleb al juzgado del condado fueron las más largas. Eleanor tenía pesadillas que alternaban con recuerdos de la guerra, camillas superpuestas, hombres que pedían agua, el ruido constante que no dejaba distinguir si uno era resonancia del cuerpo o del tiempo. Cada mañana se obligaba a levantarse y a ordenar papeles, a acompañar a Mary en la cocina, a mirar al arroyo como si en su corriente pudiera encontrar la paciencia necesaria para el proceso. Sus manos temblaban a veces, otras estaban precisas. La gente decía que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Ella se limitaba a hacer lo que debía. El traslado al tribunal fue un desfile de miradas. Langford siguió el cortejo con una compostura que rozaba lo teatrical. Traje nuevo, rostro impasible y una pequeña sonrisa que no alcanzaba los ojos. En la sala misma, las maderas crujieron de manera que la memoria de cada quien pareció traerse a la superficie. El juez Brennan presidía con la paciencia de quien ha visto demasiados casos donde la verdad queda al lado de los intereses. Se le presentó la lista de testigos, las pruebas periciales y las facturas. Eleanor, sentada en la banca de los testigos involuntarios, dejó que leyeran los documentos. La vista se desarrolló con calma calculada. Los abogados de Langford intentaron desacreditar los papeles, tachaduras, procedimientos de envío, posibles falsificaciones. Contrataron expertos con maneras finas y voces seguras que hablaron de cadenas de custodia y de la posibilidad de error humano. La estrategia era eficiente: plantar la duda. Pero Eleanor y sus aliados tenían montadas otras piezas. El editor de Denver certificó la autenticidad de su investigación. John Spencer, con las manos aún ásperas de la mina, ofreció un relato de las órdenes que se emitían. Y sobre todo, Robert Fletcher, el ingeniero, fue llamado al estrado. La primera vez que Fletcher pisó el suelo de la sala fue con una rigidez que pareció romperse con cada paso. Era un hombre pulcro, acostumbrado a planos y cifras, con la falibilidad que solo el rigor puede esconder. En el estrado, bajo juramento, su voz sonó medida. Comenzó defendiendo su trabajo, la precisión de sus cálculos, la solidez de sus decisiones. Pero cuando la fiscalía sacó la caja de correspondencia, los comprobantes con firmas y una serie de órdenes que no se correspondían con lo que él había recomendado, algo dentro de Fletcher empezó a ceder. Había una carta en particular, escrita con la caligrafía de Langford, pidiendo ajustes y cortes para acelerar la explotación durante la temporada alta. Fletcher sostuvo el sobre en la mano y en sus ojos se leyó una batalla. Quiso proteger su carrera, pero la evidencia pesaba más que su reputación. Emitió replicaciones vacilantes, evitó entrar en nombres, hasta que la voz de Eleanor, no la de un abogado, sino la de quien perdió a hombres en la guerra por decisiones tomadas lejos de las galerías, le preguntó, directo, si había alguna vez sentido que una orden presidía sobre la seguridad. Fletcher bajó la mirada. Por primera vez, el ingeniero habló sin máscaras. Firmé porque me lo pidieron. A veces me dijeron, hace falta pasar. Y yo, temiendo por mi trabajo, cedí. No pensé que llegaría a esto. Sus manos temblaron.
La sala contuvo el aire como si supiera que aquello no era solo una confesión, sino una ruptura. Langford, que hasta ese momento había permanecido sereno, mostró por primera vez un gesto que no fue calculado. Su ceño se contrajo y la compostura vaciló. El abogado defensor de Langford trató de desacreditar la sinceridad de Fletcher, insinuando venganza o resentimiento, pero la autenticidad de la factura, la coincidencia con los registros del proveedor y la línea de testigos que confirmaban las órdenes hicieron que la fábula de Langford perdiera su vuelo. Dr. Morrison, con su informe, explicó la relación entre la falta de refuerzos y la probabilidad de colapso. Su lenguaje fue técnico, sin estridencias, y su mirada iba de los documentos al jurado con la calma de quien sabe que las ciencias pueden saldar culpas cuando los argumentos se colocan en su lugar. El momento de la quiebra de Langford llegó cuando una carta, que había sido escondida detrás de un cajón por intención de alguien que temía represalias, apareció en manos de la fiscalía. Era una instrucción firme de costeo y recorte que llevaba la rúbrica de Langford: recortar y acelerar. Reportes controlados. La tinta, la data y la cadena de custodia fueron suficientes para que el silencio en la sala no fuera ya de sorpresa, sino de realineamiento moral. Langford dio un paso atrás, y por primera vez sus modales pudieron menos que la evidencia. Caleb testificó. No habló de heroísmos, no buscó justificar lo injustificable. Habló de su oficio, de su amor por la tierra, y de su horror al ver a un compañero morir en una galería que parecía no haber recibido la dueña atención. Habló del miedo de decir la verdad, porque la palabra podía costar el pan, y sin embargo, dijo la verdad con la sencillez de quien no sabe jugar con el lenguaje. Sus palabras resonaron entre quienes lo escucharon. Hubo llanto contenido, hubo miradas que antes acusaban y que ahora parecían buscar consuelo. Antes del veredicto, Eleanor estuvo sola en el pasillo. Sus manos no paraban de apretar la solapa del abrigo como si pudiera detener el tiempo. Las cicatrices en su antebrazo picaban con el frío de la ansiedad, y se repitió en la mente la geometría de aquel arroyo: corriente, obstáculo, persistencia. No había lugar para la presunción de triunfo. Tenía que atravesar aquello con la precisión de una sutura. El jurado regresó con las caras cansadas y el murmullo propio de quien porta la justicia en un balde muy humano. El veredicto fue de no culpabilidad. No fue un apuñalamiento social ni un linchamiento que arropara venganza, fue la constatación de que la responsabilidad no descansaba en la espalda de un obrero, sino en la cadena de decisiones que habían privilegiado ganancias sobre vidas. El juez Brennan dictó además sanciones administrativas contra la mina y ordenó revisiones de seguridad con nombramiento de peritos independientes que supervisarían las obras. Langford recibió una multa y la obligación de fundar una comisión de vigilancia entre la comunidad y la empresa para evitar que la ganancia volviera a imponerse sobre la seguridad. No fue la caída de un hombre en desgracia instantánea, fue la disolución de la impunidad. Cuando Caleb salió, la plaza se llenó de un ruido que no era de celebración desbocada, sino de alivio. Jaime corrió para abrazarlo, y la multitud se dividió entre miradas rispideces y ojos que por fin dejaban caer la sospecha. Langford, por su parte, permaneció en su carruaje mirando hacia la plaza con la expresión de quien ha perdido un tablero de control. No hubo golpes, ni escenas de turba. Hubo, en cambio, un cambio sordo, la sensación de que algo en la mecánica del valle había sido reajustado. La restitución no terminó en el juzgado. El resultado forzó conversaciones en torno a la mesa de la posada, a la luz de las lámparas. Langford, presionado por la ley y por la opinión pública, aceptó financiar una clínica en Silver Ridge como parte de las sanciones, y la empresa tuvo que comprometerse a reparar las galerías con los estándares que los peritos impusieran. Se creó, asimismo, una pequeña caja de compensación destinada a las familias de quienes habían perdido la vida en las galerías, financiada parcialmente por la mina y parcialmente por sus mismos trabajadores, en un pacto que nació de la necesidad y de una nueva conciencia colectiva. La cooperativa del agua, que muchas veces fue mencionada en asambleas como una necesidad para el pueblo, recibió fondos iniciales como un proyecto comunitario. Aseguraría el suministro y la gestión local de un recurso que ya no quedaría en manos de una sola voluntad.
Eleanor, lejos de convertirse en la heroína sin sombras, vio cómo su vida se pobló de obstáculos y ternuras inesperadas. Sufrió ataques de pánico en ocasiones, tuvo que aprender a respirar cuando la presión la invadía, y aceptó que la recuperación es un proceso que no se mide en fechas sino en proyectos. Su mano seguía temblando por las noches. Sus pesadillas no desaparecieron de la noche a la mañana. Pero hubo momentos en que el temblor se convirtió en un temblor útil, en la necesaria precisión para sostener un bisturí en el aula improvisada, en la manera de atar un vendaje, en la decisión de decir lo que veía sin miedo al repudio. La clínica se levantó con la cooperación de Mary, del Dr. Morrison y de voluntarios de la ciudad que enviaron herramientas y conocimientos. No era una instalación de lujo. Era una habitación de madera con una estufa que calentaba y una mesa donde se montaban las curas, pero su puerta estuvo abierta para quien necesitara atención. Allí, Eleanor enseñó primeros auxilios a los mineros, explicó las consecuencias de determinadas prácticas y organizó pequeños cursos para niños sobre sanidad básica. La enseñanza y la medicina se mezclaron en su vida con naturalidad. Educar era sanar y sanar era un acto de comunidad. La cooperativa de agua se organizó en torno al arroyo. Eleanor fue escogida para presidir, simbólicamente al principio, las reuniones donde se decidía dónde cavar un pozo, cómo distribuir el agua en sequía y cómo resolver disputas. Su autoridad venía de la consistencia de sus actos, no de discursos pomposos. Enseñó a su pueblo que el agua podía ser un motivo de unión y no de control, que su gestión podía contemplar el bien común. Jaime, a quien la vida situó entre la mina y la escuela, se convirtió en uno de los activistas más jóvenes de la cooperativa. Su nombre se pronunció con orgullo en reuniones donde antes había habido sumisión. Eleanor y Caleb se casaron en una ceremonia sencilla. No hubo ostentación, solo la iglesia pequeña de Silver Ridge con su campana y las bancas llenas de rostros que, en su mayoría, habían sido testigos de la transformación. El reverendo Mitchell pronunció palabras que hablaban de reparación y de promesa. Cuando Eleanor y Caleb se miraron, sus ojos eran mapas de lo que habían vivido. Ella con las cicatrices como líneas que contaban historias, y él con las manos de quien sabe ya cómo sostener la tierra. Sus votos no fueron de heroísmo romántico, sino de servicio compartido. Te cuidaré cuando el miedo haga ruido, te ayudaré a sostener lo que es de todos. Te recordaré que las cicatrices no son signos de ruina, sino de lo que resistimos. La boda fue, además, un acto de reconciliación pública. Langford asistió con la misma compostura que le permitía entrar en cualquier sala, pero algo cambió en su modo de sentarse. La postura se volvió menos imperial, y sus ojos, hacia afuera, se encontraron con los de los obreros a los que había mirado con distancia. No hubo un abrazo entre Langford y Eleanor. No era necesario. La verdad no siempre exige la escena de la reconciliación íntima. A veces exige, simplemente, la obligación de reparar y la aceptación pública de que las cosas deben cambiar. Con el tiempo, Silver Ridge empezó a respirar de otra forma. La escuela que Eleanor dirigía se llenó de niños que aprendían a leer con libros que habían llegado de la ciudad. La clínica atendía a mujeres embarazadas, a niños con neumonía y a viejos con uñas rotas por el trabajo. La cooperativa del agua marcó las reglas del uso y en el primer verano de su existencia, cuando la sequía amenazó de nuevo, la comunidad la usó sin disputa, reconociendo la necesidad de gestores comunes. Mary abrió una segunda sala en la hostería y hablaba de panes con menos prisa y más amistad. Los días de Eleanor siguieron siendo una serie de gestos, curas, exámenes, enseñanza de tablas de multiplicar, reuniones por la tarde para decidir el reparto del agua, visitas a la mina para asegurar el cumplimiento de las normas. Sus cicatrices ya no eran apenas un secreto, eran parte de su semblante, y la gente las miraba con respeto o indiferencia natural, como se mira a una persona cuyo pasado contribuye a su autoridad. Su peligrosidad se entendió de otra manera. Ya no era una amenaza para la paz por su valentía, sino una garantía de que la verdad tendría quien la sostuviera. Había, sin embargo, momentos íntimos en los que Eleanor volvía a sentir el peso de aquello que había pasado. A veces, cuando la noche cubría el valle y la lámpara dejaba la estancia en bordes suaves, se sorprendía con manos que volvían a temblar.
Caleb, con la paciencia que había ganado al ver a la mujer que lo había salvado no retroceder ante el mundo, le ofrecía un gesto simple, tomar su mano, sin prisa. Entre ellos no era necesario apagar los miedos, bastaba con acompañarlos. Jaime, ahora hombre que trabajaba en la cooperativa y ayudaba a organizar la clínica, bromeaba con un orgullo franco. «¿Lo ves, hermana? Nadie te rompe. Te volviste mejor herramienta». Y Eleanor, que había sido muchas cosas, aceptaba el elogio con la modestia de quien entiende que la fuerza aparece en la persistencia. Años después, en un atardecer que empujaba la sombra de las colinas hacia la iglesia, se inauguró oficialmente la pequeña escuela anexa a la clínica. Habían colocado en la puerta una placa con los nombres de quienes habían ayudado a levantar aquello: Mary Chen, Dr. Morrison, John Spencer y, en una esquina sin ostentación, Eleanor Hale y Caleb Rowe. La lectura de esos nombres fue un momento de reconocimiento colectivo. La comunidad no solo había cambiado sus normas, sino que había aprendido a nombrarse de otra manera. La última escena, la que volvió a sellar el relato, fue junto al manantial. El arroyo que corría detrás del rancho ya no era solo un telón. Era un corazón que marcaba el pulso del pueblo. Eleanor y Caleb caminaron hasta la orilla en la tarde tibia, con Jaime y su esposa, trayendo una canasta para una merienda simple. Los niños correteaban sobre las piedras, y el agua, como siempre, rompía el silencio con su flujo constante. Eleanor dejó que sus dedos tocaran la corriente. Sentía la frescura en la piel y recordó la primera vez que había mirado el arroyo desde su porche cuando llegó con un baúl y una maleta pequeña. Se miró el antebrazo. La cicatriz, aquella línea clara sobre la piel, parecía ahora una costura que sellaba partes, no una herida que abría. ¿Recuerdas cuando creíste que las cicatrices eran una carga?, preguntó Caleb con un humor suave. Sí, respondió ella. Pensé que debían esconderse. Aprendí que, para algunas personas, la marca es un mapa. Señala los puntos donde se supo coser. Caleb la miró con la solemnidad de quien sabe que la vida ofrece pocas certezas. La tomó de la mano y, sin palabras largas, le ofreció algo que no era triunfo ni promesa hueca, una alianza de trabajo y afecto. La comunidad, en su conjunto, no dejó de tener sombras ni conflictos. Hubo familias que nunca aceptaron del todo la nueva repartición del poder. Hubo noches en las que alguien rompía ventanas, gestos de rabia que el pueblo debió aprender a administrar. Pero se creó un mecanismo de diálogo que antes no existía. Asambleas públicas, votaciones en la cooperativa, supervisión técnica en la mina y, sobre todo, una sensación de que los lazos se podían reparar con hechos. La justicia había llegado no como una espada, sino como una herramienta que permitió reconstruir. En la despedida de aquel día junto al arroyo, Eleanor pensó en la palabra que durante tanto tiempo le sonó como amenaza: peligrosa. Ahora la palabra no hablaba de daño sino de firmeza. Ser peligrosa, para ella, había pasado a significar ser capaz de sostener la verdad, aun cuando ello rompiera la comodidad de quienes se beneficiaban del silencio. Las cicatrices no la habían hecho menos humana, la habían hecho más capaz. Habían tensado sus nervios y sus recuerdos, pero también la habían enseñado a mirar donde otros no miraban. Cuando el sol se ocultó tras las laderas y la gente regresó a sus casas con el rumor de la tarde en la ropa, Eleanor se quedó un poco más junto al agua. Miró su reflejo en la superficie y, en la ondulación, la imagen de su brazo pareció ocupar un lugar natural. No hubo gesto de triunfo ni de revancha. Hubo, en cambio, un asentimiento tranquilo que decía: así he quedado, así seguiré. Sus manos, alguna vez temblorosas, ahora cerraron el puño con la serenidad de quien comprende que la protección de un pueblo no es asunto de violencia sino de constancia. La historia de Silver Ridge no terminó en una nota perfecta. Las estaciones volvieron y con ellas las desgracias y las alegrías. Pero hubo un cambio irreversible, la certeza de que las cicatrices, lejos de romper, pueden convertir a alguien en la guardiana de aquello que todos necesitan. En el valle se habló de ella con un respeto que no entendía de mitos, sino de hechos. En el rancho, junto al arroyo, Eleanor y Caleb vivieron la vida que habían elegido, no libre de recuerdos ni de heridas, pero llena de actos que reparaban.
Y en el final, si es que puede llamarse así, la imagen quedó clara. La corriente del arroyo, lenta y persistente, desgastando la piedra aunque el empeño pareciera pequeño. Las manos de una mujer que aprenden a sostener más que a temer. Y una comunidad que poco a poco aprendió a creer que la valentía no siempre es el ruido, sino la decisión de curar y de proteger. Las cicatrices no la habían roto. La habían hecho, en el rancho y más allá, más peligrosa para la injusticia, más capaz de enfrentar las sombras con la luz tenue de la verdad. Si esta historia te ha llegado al corazón, cuéntame en los comentarios qué personaje te marcó más o qué pueblo de ficción te gustaría visitar. Comparte la historia con alguien que necesite recordar que la verdad y la compasión son la base de cualquier comunidad.